Gracias, hermano. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Y el pastor decía, estén listos con sus teléfonos, pero en modo de iglesia. Usted tenga la Biblia, que vamos a leer la Biblia en esta noche. En realidad, doy gracias al pastor por la oportunidad que me da de poder exponer la palabra de Dios. Y gracias a Dios, en realidad, porque nos permite una vez más estar en la iglesia. Así que puestos de pie, hermanos, por favor, si me acompaña al libro de Hechos, capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6, por favor, hermanos. Vamos a empezar ahí en el versículo 1. Sí, cuando lo encuentra dice amén, por favor. Amén. Hechos capítulo 6 y versículo 1. Yo creo que ya todos están ahí. Vamos a empezar en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron, dice, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Saltemos al versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Avancemos, hermanos, al capítulo 7 y versículo 54, por favor. 7:54 dice, sigue ahí narrando la vida de Esteban. Oyendo estas cosas, dice recién de que Esteban había hablado y había descrito todo lo que él sabía de la palabra de Dios. Dice el versículo 54: oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Versículo 58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, dice, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos, Padre Santo, por la oportunidad que me das y que nos das a cada uno de nosotros acá presentes, Señor, de estar en este lugar. Gracias porque nos permites abrir tu preciosa palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder venir un día más, poder abrir los ojos en este día y poder leer tu palabra. Te pido, Padre Santo, que quites toda inutilidad de mí, Señor, que sé que soy simplemente un siervo inútil, pero en tus manos, Señor, puedo ser útil para predicar tu palabra. Te pido, pues, mi Dios, que quites toda palabra de hombre de mi boca, para que seas tú, Señor, el que hable a través de tu pueblo, que me uses como instrumento en tu mano esta noche, para que al igual como tú me has retado a mí, tú puedas retar a tu pueblo, Señor. Dios mío, por favor, ayúdanos, Señor, queremos escuchar de ti.
Queremos tener comunión contigo esta noche y que salgamos diferentes, Señor. No por lo que yo pueda decir, porque no hay nada bueno en mí, Señor, sino por lo que tu palabra y las verdades que en tu palabra están explícitas. Te pido pues, Padre, que tú nos le des oídos a tu pueblo para escuchar, y a mí dame una mente clara y sencilla, para que de una manera clara y sencilla pueda exponer tu palabra. Gracias, Padre Santo, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Estamos ahí, hermanos, en Hechos 6. Empezamos a leer en Hechos 6 y empezamos a ver la vida de un hombre, hermanos, el primer mártir cristiano. Vemos la vida de Esteban y empezamos en el versículo 6 ver la vida de él, y solamente en el capítulo 6, ver la vida de Esteban, y solamente un capítulo después, en el capítulo 7, podemos ver el final de la vida de Esteban. Ahora, hermanos, yo no sé si a ustedes les encanta mucho la noticia y todo eso, pero estaba escuchando, esta semana hubo un barco, algo así, que se quemó por allá en Santa Cruz. Quizás ustedes escucharon. Y hubieron, a lo que supe, habían más de 25 personas ya muertas, no sé cuántos desaparecidos. 5 personas creo que habían sobrevivido, y curiosamente eran los de la tripulación, que eran los únicos que estaban despiertos, dice. Y y se murieron casi, pues me imagino, después de esos 5 me imagino que van a estar muertos todos. Se quemaron, se inundó el barco y todo eso. Entonces me puse a pensar, y viendo esto, hermanos, de lo que narra la vida de Esteban, ¿te has preguntado, hermanos, qué dijeran o escribirían de ti si el día de hoy cada uno de nosotros tuviéramos que partir con el Señor? ¿Qué dirían tus hijos, querido hermano? ¿Qué dirían tus hijos de ti? ¿Qué dirían tus sobrinos? ¿Qué dirían tus hermanos? Jóvenes, ¿qué dirían sus padres si el día de hoy ustedes tuvieran que partir con el Señor? ¿Qué dirían de ustedes? ¿Qué se escribiría de ustedes? ¿Qué dirían los hermanos de la iglesia de ti? ¿Cuál era tu actitud? ¿Cuál era tu servicio al Señor? ¿Cómo te comportabas? ¿Cómo reaccionabas cuando era un momento tal vez donde tenías un encuentro con otro hermano? ¿Qué dirían de ti, hermano? Lo cierto, hermanos, es de que todos moriremos un día. Todos moriremos un día, hermanos. Aquí habemos de diferentes edades, puedo decir desde 12, 13 años hasta mayores. Pero todos, hermanos, moriremos un día. Ahora la pregunta es esto: ¿no te has puesto a pensar qué escribirían de ti? ¿Cómo se narraría la historia de tu vida? Tenemos el ejemplo aquí de Esteban, hermanos, lo que se dice de Esteban. Pero ¿qué se diría de ti y de mí si el día de hoy nos tocara que partir con el Señor? Yo dije, ¿qué si en ese barco donde murieron ya, donde ya habían 25 personas muertas y los demás desaparecidos y todo eso? ¿Qué si también ahí habían cristianos? Ahora, ¿qué se diría de ellos? ¿Qué se escribiría de ellos? ¿Cómo serías recordado, hermano? Encontramos aquí, hermanos, en la bendita palabra de Dios, la vida de un hombre, podría yo decir, un hombre ejemplar. No quiero decirles lo que yo haría, o no quiero ponerme como ejemplo, pero porque quizás sería un mal ejemplo, o quizás no sería el mejor ejemplo. Pero quiero, hermanos, que juntos podamos ver el ejemplo de la vida de un hombre de Dios, de un varón de Dios. Esteban, hermanos, fue un hombre ejemplar, un cristiano que hizo la diferencia. Esteban, hermanos, fue un cristiano que hizo la diferencia, y vamos a ver algunas características y cosas que habían en la vida de Esteban. Esta noche quiero hablarles acerca de Esteban, un cristiano que hizo la diferencia. Y usted también puede ponerle su nombre, hermanos. Póngale su nombre y a la par adjúntale un cristiano que hizo la diferencia. Porque eso fue lo que pasó en la vida de Esteban, hermanos. Hermanos, debemos de vivir de tal manera que nuestra vida cuente. Vamos a ver, hermanos, aquí cómo
acontecimientos, qué cosas habían en la vida de Esteban que lo hacía un cristiano diferente, un cristiano que hizo la diferencia. Vean, como primer punto tengo aquí que Esteban, hermanos, simplemente era un cristiano como usted y como yo, pero con la gran diferencia que era un cristiano con un buen testimonio. Punto número uno, Esteban era un cristiano con un buen testimonio. Ve ahí Hechos, regresando al capítulo original, Hechos 3. Dice ahí: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Vean, dice varones de buen testimonio. Era la característica principal que buscaban aquí. Dice, buscad entre vosotros, dice, a 7 varones, dice el versículo 3, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esteban, hermanos, era un cristiano al cual escogieron para hacer, es aquí donde tomamos como Iglesia Bautista lo de los diáconos. De aquí es algo bíblico. Hermanos, Esteban era un cristiano, les decía, como usted y como yo, con una diferencia de un buen testimonio. Esteban era un cristiano, Esteban era un diácono. Él no era un pastor, no era alguien que había estudiado, puedo decirlo de esa manera, pero él era un cristiano con un buen testimonio. Y yo digo, hermanos, si tuvieran que escoger, si este fuera el tiempo en que dijeran en este grupo, incluyéndome yo, ¿okay? Si dijeran, vamos a escoger a 7 hermanos de buen testimonio, hazte esta pregunta: ¿te escogerían a ti? Si la respuesta con toda libertad delante de los ojos de Dios, tú dirías sí, gloria a Dios por eso. Pero si tú dices con toda sinceridad, hermano, ¿sabes qué? Quizás no. Hay algo entonces, hermanos, en lo que podemos trabajar y que podemos imitar aquí la vida de Esteban. Esteban era un hombre, un cristiano con un buen testimonio. Tu testimonio, querido hermano, habla más de ti de lo que tú puedes hablar de ti. Yo puedo decir, hermanos, yo soy un tremendo ganador de almas, yo soy esto, yo soy lo otro, pero mi testimonio, hermanos, habla más de lo que yo puedo decir de ti, de mí mismo. Yo me puedo vestir con bien los domingos, los miércoles, con corbata, combinado, pantalón negro, calcetines negros, bien vestido. Pero no que venga bien vestido, pero digo, podemos vestirnos de tal manera que, el hermano se ve bien vestido. Pero, ¿qué de nosotros, hermanos, cuando no estamos en la iglesia? Cuando no estás alrededor de hermanos, porque es muy fácil cuando están alrededor de hermanos, hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios, y se nos hace fácil las palabras que comúnmente usamos. Pero ¿qué cuando estamos lejos de la familia cristiana? Tu testimonio, querido hermano, habla más de ti de lo que tú mismo puedes decir. Cómo te conduces, cómo te comportas cuando no estás en la iglesia. ¿Cómo hablas? Porque saben que, hermanos, y estoy seguro que si van a recordar, yo lo he dicho en alguna otra predicación, pero los inconversos, nuestros compañeros de trabajo, simple y sencillamente nos están observando. Y cuando el primer error que tú haces, dicen, ¿para eso vas a la iglesia? ¿Para ser así? No, hombre, mejor estoy feliz viendo el partido los domingos en mi casa, cambiándole el canal con chips y todo eso. Al primer error. Entonces es por eso, hermanos, que nuestro testimonio es muy importante. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te vistes? Y no nada más para las hermanas, pero ¿cómo te vistes, hermanos, hermanas, cuando no estás en la iglesia? Quizás pueden decir, mira, la hermana, ella es la que va a la iglesia.
El testimonio de cada uno de nosotros, hermanos, cuenta más de lo que nosotros podemos hablar de nosotros mismos. Esteban, hermanos, fue un cristiano que hizo la diferencia porque era un cristiano como tú y como yo, pero con la diferencia de que era un cristiano con un buen testimonio, y por eso es que fue elegido dentro de este grupo de 7 personas. Si habría que escoger a los 7 entre todos nosotros, pregúntate nuevamente, ¿me escogerían a mí? Esteban, hermanos, era simple y sencillamente un cristiano con un buen testimonio. Y tenía un buen testimonio, ¿sabe por qué? Porque el punto número 2 es de que Esteban era un cristiano lleno de fe y del Espíritu Santo. Era lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6:5, por favor. Hechos 6:5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, hermanos, era lleno de fe y del Espíritu Santo porque simple y sencillamente él había puesto su confianza en Jesús. Y ahora, pero tú no puedes ser lleno de fe y del Espíritu Santo si no antes has nacido de nuevo, claro está. Acompáñeme para corroborar eso, acompáñeme allá a Juan capítulo 3, por favor. Esto es un pasaje que a más de uno nos gusta usar, yo creo, cuando evangelizamos. San Juan capítulo 3 nos narra la historia de Jesús y Nicodemo. 3:1 dice ahí, está ahí, San Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, dice, Espíritu es. Y si tú estás aquí, amigo visitante o persona que nos visita, y si tú estás aquí y esta noche y no has nacido de nuevo, no has recibido a Jesús como tu Salvador personal, quiero animarte a que lo hagas esta noche o lo hagas muy pronto, que confíes en Jesús como tu Salvador personal. La iglesia no te va a salvar, el venir a la iglesia no te va a salvar, el tener un amigo cristiano no te va a salvar, el tener padres cristianos no te va a salvar, el que hayas nacido en la iglesia, bueno, no en la iglesia, pero con papás cristianos, el que te hayan fomentado una fe, que te hayan enseñado, leído versículos, que tengas memorizado versículos de la Biblia, no te va a salvar. Lo que te va a salvar es cuando tú pones tu fe y confianza en Cristo y Cristo solamente. Jesús es el Salvador del mundo, pero quiere ser tu Salvador. Querido amigo, y si alguno de que está aquí no ha puesto su fe y confianza en Jesús, quiero animarlo a que lo haga, ponga su fe y confianza en Jesús, porque Esteban hizo la diferencia porque era un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo, porque primeramente había nacido de nuevo, había puesto su fe y confianza en Jesús. Solo Cristo puede salvar, hermanos. Él es el Salvador del mundo, pero quiere ser tu Salvador. Esteban fue un cristiano, hermanos, que hizo la diferencia porque era lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero para ser llenos, hermanos, para ser llenos del Espíritu Santo, debemos vaciarnos de nosotros mismos, hermanos.
Para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos vaciarnos de nuestras envidias, de nuestras altanerías, de nuestras hipocresías, del chisme, de las envidias, de tantas cosas malas que hay en nosotros, hermanos. Debemos de vaciarnos y pedirle al Señor de todo corazón diariamente: Señor, lléname del Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu. Porque la Biblia dice que recibimos al Espíritu Santo cuando ponemos nuestra fe y confianza en Cristo. Somos sellados con el Espíritu de la promesa, dice la palabra de Dios ahí en Efesios. Ahora, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, pero no somos llenos si antes no nos vaciamos de nosotros mismos. Si a usted le gusta In and Out y usted con una double, usted necesita acompañarlo con una coca bien fría, ¿verdad, hermano Gabriel? Una coca bien fría. Pero si usted no ha terminado esa coca, usted no puede llenarla otra vez, ¿verdad? ¿Qué necesita hacer necesita vaciarla? Ya sea o lo riega o lo vacía en su estómago, pero necesita vaciarla para poder llenar. Y es de esa misma manera, hermanos. Para poder ser llenos del Espíritu Santo necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. ¿Eso qué significa? Necesitamos morir a nosotros mismos y dejar de que el Señor tome la rienda de nuestra vida. Nos guste o no, cosas que el Señor nos pide hacer, ya no somos nosotros, sino es el Señor quien debe dirigir nuestras vidas. Para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que vaciarnos a nosotros mismos. Vaciarnos, hermanos, de todo lo malo que hay en nosotros y pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Esteban, hermanos, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y por esa razón fue que Esteban hizo la diferencia. Esteban fue escogido entre una multitud, junto a los otros 6 diáconos. Esteban fue escogido como uno de los diáconos, porque primero dijimos que Esteban era ¿qué? Ok, hay 2 hermanos que están poniendo atención. Hermanos, Esteban era un cristiano como usted y como yo, con la diferencia de que era un cristiano con un buen testimonio. Y también Esteban porque era un cristiano con un buen testimonio. La razón por qué era un cristiano con un buen testimonio era porque era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. Y porque era un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo, por esa misma razón, punto número 3, porque era un cristiano con los ojos al cielo. Cuando tú eres un hombre, una mujer de Dios, de fe, puesto tu fe en la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo, vas a tener puesto tus ojos al cielo. Vean ahí Hechos 7:56, por favor. Hechos 7:56. Hechos 7:56. 7:55, perdón. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en ¿qué dice, hermanos? En el cielo. Puesto los ojos en el cielo, dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, que dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando tenemos nuestra vista en lo correcto, hermanos, hacemos lo correcto sin importar quién lo hace o quién no lo hace. Voy a repetir esto. Cuando tenemos puesto nuestros ojos en el lugar correcto, que es en Jesús, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, hacemos lo correcto sin importar si lo hace el maestro de escuela dominical, si lo hace el diácono, si lo hace el ujier, si lo hace el pastor, la esposa del pastor, el hijo del pastor. No, olvídate de eso. Cuando tenemos puestos nuestros ojos en Jesús, hacemos lo correcto, hermanos, sin importar quién lo hace o quién no lo hace. Allá en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesús. ¿Sabe muchas veces, hermanos, por qué usted y yo no marcamos la diferencia? Voy a usar esta palabra, nos
agüitamos rápido, nos achicopalamos, cualquier cosa nos cambia nuestra manera de pensar y cosas como esas. Y un día estamos acá, otro día acá, y así y así. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos puestos nuestros ojos en quien deberíamos de ponerlo, hermano. Ponemos los ojos en el hermano, y el primer momento cuando el hermano te falla, ya, cuando tal vez el hermano se está levantando otra vez, ahí vas otra vez. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando usted pone su fe y confianza, cuando usted pone sus ojos en Jesús, ¿sabe qué? Nada de eso va a pasar. Van a venir problemas, dificultades, aún problemas en su matrimonio, problemas con los hijos, de salud, cualquier cosa va a pasar, hermanos, pero usted no se va a preocupar. ¿Sabe por qué? Porque va a tener puesto su fe y confianza en Jesús. Recuerda, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero dijo, yo he vencido al mundo. No te preocupes, yo he vencido al mundo. Así que confía en mí y yo voy a cuidar de ti. Cuando ponemos nuestra fe, hermanos, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, es cuando podemos ser cristianos que marcamos diferencia. Esteban, vea otra vez ahí, hermanos. Esteban dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio, ¿qué dice? La gloria de Dios. ¿Y qué más? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Sabe por qué usted y yo, hermanos, no vemos muchas veces lo que Jesús hace en nuestras vidas? Porque no tenemos puestos los ojos en Jesús. Nos fijamos en todos los que están a nuestro alrededor y descuidamos todas las grandes maravillas y las grandes cosas que Jesús hace por nosotros, hermano. Tal vez Jesús nos libró de un accidente grande o cualquier cosa, pero por estar puestos los ojos en cualquier otra persona, no nos fijamos y no le agradecemos: Señor, gracias porque me cuidaste. Dice Esteban, ahí dice que él tenía puestos los ojos en el cielo, y por esa misma razón, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Si usted y yo, hermanos, queremos ser cristianos diferentes, cristianos que marcamos la diferencia, debemos poner nuestros ojos, ¿qué dije? En Jesús, que de hecho es el ejemplo de perfección. Le recomiendo que lea un libro que se llama Jesús el Modelo. Usted compárese con, no se ande comparando con el hermano, con la hermana, esto y lo otro. No, compárese con Jesús. Y cuando usted se compara con Jesús, entonces usted va a decir: ¿sabes qué? Yo no soy lo que yo pienso que soy. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, hermanos, si queremos ser cristianos que marcamos la diferencia, debemos poner nuestros ojos en Jesús, tal como lo hizo aquí Esteban, que digo, repito nuevamente, de hecho, poniendo nuestros ojos en Jesús es el ejemplo de perfección absoluta. Esteban, hermanos, fue un cristiano que hizo la diferencia porque tenía puesto los ojos en Jesús, dice el versículo 55. Si usted quiere ser un cristiano diferente, y sabe que, hermanos, deberíamos de anhelar ser cristianos que marcamos la diferencia. Porque cuando estamos hablando de algo otras cristianos de algo otras denominaciones, decimos: pero es que ellos están mal aquí. Y saben que como cristianos bautistas, hermanos, en muchas ocasiones criticamos a los demás. Y en algunas ocasiones estamos correctos, porque a veces lo que piensan y lo que sea, a veces no está basado conforme a la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Entonces decimos: tenemos la verdad, pero no marcamos la diferencia. Un miércoles más, un domingo más. Pregúntate, hermanos, ¿cuántas invitaciones has dado? Y no quiero decir cuántas veces nos hemos visto aquí en la iglesia cuando venimos a tocar puertas ahora por el Día del Amigo. No, ¿cuántas invitaciones tú has dado que pues, tal vez nadie te ha visto? Pero ¿saben quién te está viendo, hermano? Adivinaron: Dios. Dios te está viendo, hermanos, lo que tú estás haciendo para Dios. Somos, nos denominamos bautistas independientes, fundamentales, y con mucho orgullo lo decimos, pero no marcamos la diferencia. Entonces debemos, hermanos, anhelar
seguir el ejemplo de Esteban. Yo les digo, yo no estoy poniendo mi ejemplo, estoy poniendo un ejemplo aquí de un varón de Dios. Y saben que por alguna razón el Señor lo dejó escrito aquí en su palabra para que usted y yo sigamos el ejemplo de este varón. Debemos, hermanos, anhelar ser cristianos que marcamos la diferencia. Debemos anhelar y tener esas características que tenía Esteban. Ser un hombre, un cristiano con un buen testimonio, un cristiano lleno del Espíritu Santo. Debemos anhelar también ser un cristiano diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿a poco no merece Dios que usted sea un cristiano diferente? ¿A poco no valió la pena que Jesús haya dejado su trono para venir morir por usted y por mí? Pregúntese eso, hermanos. ¿No valió la pena? Y como Esteban tenía puesto los ojos en Jesús, hermanos, porque tenía puesto los ojos en Jesús, ocurre el punto número 4 y último, es que era un cristiano de oración. Vean ahí 7:59, rapidito, y dice, y apedreaban a Esteban, mientras, ¿qué dice? Mientras invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dice, mientras lo estaban apedreando, dice, Esteban, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Orando. Pero ¿sabe por qué estaba orando, hermanos? Porque como él tenía puesto los ojos en Jesús, yo me imagino que ni sentía los golpes de las pedradas, por más que dolía o lo que sea. Yo me imagino, quiero aclarar esto, me lo imagino yo, pero si te están apedreando, vas a decir, ¡ay! ¡ay! Pero si tú tienes tus ojos puestos en Jesús, vean lo que este varón hacía. Dice, mientras lo apedreaban, dice, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban, hermanos, como tenía puesto los ojos en Jesús, era un cristiano de oración. Podemos observar, hermanos, el gran ejemplo de Esteban, que siendo apedreado invocaba el nombre del Señor Jesús. La Biblia nos dice, de hecho, dice, orad. ¿Qué dice? Orad, dice, sin cesar. Y es lo que usted y yo, hermanos, deberíamos de hacer. Orar sin cesar. ¿Cómo está tu vida de oración, hermano? ¿Cómo está tu vida de oración? Yo, hermanos, quiero ser el primero en levantar la mano y decir, Señor, yo estoy mal en ese área. ¿Cómo está tu vida de oración? Le digo, Señor, yo sé que necesito mejorar en ese área yo. Esteban, hermanos, siendo apedreado, aún en ese momento, dice, invocaba el nombre del Señor Jesús. Usted y yo tenemos muchos problemas y queremos solucionarlo nosotros de cualquier manera, pero se nos olvida que hay alguien que lo puede solucionar por nosotros. Y cuando ya no podemos nosotros, entonces de último venimos, Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor dice, yo estoy aquí desde que esto empezó. Hermanos, debemos seguir el ejemplo de Esteban, que era un cristiano de oración. ¿Cómo está tu vida de oración, hermanos? Yo les digo, hermanos, soy el primero que levanto la mano y le digo, Señor, yo necesito mejorar esa área de mi vida. Necesito alimentar esta área en mi vida. La Biblia dice, pedid y se os dará. ¿Así dice o no? O yo tengo otra versión. No, ¿verdad? Dice, pedid y se os dará. ¿Sabe, hermanos, por qué tal vez muchas veces nosotros no tenemos no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos? Es porque no pedimos. Y si pedimos, la Biblia dice quizás es porque estás pidiendo mal, para vuestros deleites, dice la palabra de Dios. La Biblia dice, pedid y se os dará. Quizás muchas veces no tenemos lo que queremos porque no pedimos al Señor. Tenemos la libertad completa, decimos que nosotros somos nuestros
propios sacerdotes, gloria a Dios por eso, desde el momento en que el velo fue roto y el Señor dijo: consumado es, tenemos entrada directamente al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos olvida eso, hermanos, y no pedimos al Señor. Estamos batallando, sea esto situación económica, cualquier cosa que tú quieras ponerle ahí, cuestiones de salud. Hey, hermanos, el Señor está en control. Recuerdan, les predicaba la otra vez, el Señor está en control de todo, hermanos. La Biblia dice: pedid y se os dará, pero quizás no tenemos lo que pedimos porque no pedimos. Esteban, hermanos, era, aún en su lecho de muerte, oraba. Bueno, dice que habiendo dicho esto, durmió. Hey, hermanos, estaba poniendo a pensar, dije: qué preciosa muerte de haber tenido Esteban. No incluyendo las pedradas, claro está, ¿verdad? Pero dice, habiendo dicho esto, dice, durmió. Esteban, hermanos, lo último que Esteban hizo fue hablar con el Señor antes de su muerte. Y yo dije: a mí me gustaría morirme orando. Dije: que lo último que cuando despertara allá, cuando pasara allá, dijera: y el Señor dijera: hey, estabas hablando conmigo, ahora ya estamos aquí frente a frente. Pero qué, hermanos, si por el diario vivir, las rutinas de la vida, y a veces se nos olvida orar. ¿Y qué si ese día ni hemos orado y de repente al rumbo a la casa de regreso ya vienes con hambre y ya también se te ha olvidado orar, y ese momento sopas, te toca partir con el Señor y no has orado? Hermanos, el ejemplo que usted y yo debemos seguir no es el ejemplo de un hermano, no es el ejemplo, con todo respeto lo digo, pero no es el ejemplo del pastor, no es el ejemplo del asistente del pastor, no es el ejemplo de nada, es el ejemplo de un ejemplo bíblico acá, que dice que Esteban fue un cristiano que marcó la diferencia porque él era un hombre de oración. Usted y yo, hermanos, debemos ser hombres de oración. Si usted quiere marcar la diferencia en Canoga Park, porque es aquí donde vivimos ahorita, si usted quiere marcar la diferencia, o si el Señor un día lo lleva hacia otro lugar, pero si usted quiere marcar la diferencia, acuérdese, usted debe ser un hombre, una mujer, un cristiano con un buen testimonio, un cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano que tenga los ojos puestos en Jesús, y debe ser un cristiano de oración, si usted quiere ser un cristiano diferente. Y como decía, deberíamos, hermanos, de anhelar ser cristianos que marcamos la diferencia. Quiero retarlos, hermanos, a que seamos cristianos que marquemos la diferencia, cristianos como Esteban, que las características que identifican a Esteban podamos aplicarlo a nuestras vidas. Y que si el día de hoy te tocara partir con el Señor, o si en un mes o un año, no sé cuántos nos faltan todavía, cuando nos toca partir con el Señor, que se pudiera decir algo real de nosotros. Este era un hombre de oración, esta era una mujer de oración, una mujer servicial, un hombre que al primer momento que se necesitaba servir en la iglesia o en cualquier otro lado a cualquier hermano, él decía: heme aquí, presente. Quiero retarlos, hermanos, a que seamos cristianos que marquemos la diferencia. Cristianos que marquemos la diferencia siguiendo el ejemplo de Esteban. ¿Te gustaría que te recordaran y hablaran de ti como hablamos esta noche de Esteban, hermano? ¿A ti te gustaría cuando te estuvieran velando y cuando estuvieras así, que hablaran de ti como esta noche hablamos de Esteban? Si tú te gustaría eso, hermanos, es simple. Bueno, es simple y fácil predicarlo y decirlo. Ahora, llevarlo a la vida es un poquito, no difícil, es un poquito más complicado, porque se va a necesitar, acuérdese, vaciarnos de nosotros mismos, esforzarte, levantarte más temprano, orar sin cesar. Bueno, la Biblia dice eso que deberíamos de hacer. Si a ti te gustaría que
hablaran el día de tu funeral como hablamos de Esteban. ¿Alguien escuchó que dijimos algo mal de Esteban esta noche? No, ¿verdad? Dijimos cosas buenas de Esteban, características buenas que habían en la vida de Esteban. Si a ti te gustaría eso, hermano, simplemente aplica estas características a tu vida. Para que, ¿qué dice el pastor? Muchas veces, hermanos, no me hagan mentir, no me hagan decir cosas que no eran. Si te gustaría que te recordaran como hablamos de ti, si te gustaría que te recordaran y hablaran de ti como hablamos de Esteban esta noche, hermano, simplemente aplica esas características a tu vida. ¿Cómo está tu testimonio, hermano? Bueno, ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo nos comportamos cuando no estamos en la iglesia? ¿Eres un cristiano lleno de fe y del Espíritu Santo? ¿O, como dicen por ahí, o eres la carne caminando? ¿Qué tipo de cristiano eres, hermano? ¿Tienes puesto tus ojos en Jesús o en el hermano más cercano a ti? ¿Eres un cristiano de oración? ¿O eres el tipo de cristiano que solamente dice: Señor, llévame con bien en el nombre de Cristo Jesús, amén? ¿Qué tipo de cristiano eres, hermano? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Como recordamos a Esteban? ¿O como cualquier otra persona que no hizo nada para Dios? Haz que tu vida cuente, hermano. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre Santo, te doy